Ajusté con cuidado las ramitas de romero sobre los filetes de salmón, dejando que las rodajas de limón descansaran justo en el lugar perfecto, como le gustaba a Esteban. El horno hizo un clic al alcanzar la temperatura y deslicé la bandeja con suavidad, deteniéndome un momento para mirar el viejo reloj de la cocina. Casi las 5. La cena sería a las 5:30, como cada domingo desde que nacieron los niños. No era lo mismo, claro. Esteban se había ido hace 5 años y la casa se había vuelto más silenciosa, pero no por el sonido, sino por algo más profundo. Aún así, me aferraba a los rituales. El mantel de lino planchado con esmero la noche anterior. La vajilla con pétalos azules desvaídos, un regalo de boda de la tía de Esteban. Valeria siempre decía que era demasiado frágil para los niños, pero la usaba de todos modos. Estas cenas significaban algo para mí. Tal vez más de lo que nunca admití en voz alta. Me compré una blusa nueva para hoy, lavanda con botones de perla. Nada ostentoso, solo bonita. Algo que me hacía sentir que aún ocupaba un lugar que aún importaba. Valeria parecía emocionada la semana pasada, cuando Emiliano mencionó un viaje a Disneylandia, y pensé que esta noche sería un buen momento para preguntar. Tal vez sería algo que pudiéramos hacer juntos. A las 5:30, en punto, sonó el timbre. Valeria y Diego entraron en un torbellino de bolsas chamarras y voces que se superponían. «Hola, mamá», dijo Valeria, dándome un beso ligero en la mejilla mientras miraba su celular. Diego la siguió con un asentimiento y un aroma a colonia cara. «Emiliano, Sofía, vengan a saludar a la abuela», llamó Valeria distraídamente, pero los niños ya estaban en la sala, con los ojos pegados a sus pantallas. Sofía murmuró algo que no entendí. Emiliano ni siquiera levantó la vista. Respiré hondo. «La cena está lista. Vengan a sentarse». Se reunieron alrededor de la mesa con la energía de quienes esperan en una sala de espera. Serví los platos en silencio, dándole a Emiliano un trozo extra de salmón. Siempre pedía más. Pinchó el pescado con el tenedor. No me gusta el salmón. Mi mano se detuvo en el aire sosteniendo la cuchara de servir. «Tú siempre lo has comido». «Nunca me ha gustado», murmuró sin mirarme. Miré a Valeria confundida, pero ella estaba ocupada rellenando su vaso de agua. Diego no reaccionó. Fue como si hubiera hablado al vacío. Me senté lentamente. La conversación avanzó a trompicones, charlas sobre la escuela, el trabajo, la nueva clase de pilates de Valeria. Nadie preguntó por mi semana, aunque ya no esperaba que lo hicieran. Aún así esperé el momento para preguntar. Alicé mi blusa, carraspeé, y cuando llegó una pausa me incliné un poco. «Oye», dije con ligereza, «escuché algo sobre un viaje a Disneylandia». Valeria no levantó la vista de su plato cuando mencioné lo de Disneylandia. Siguió cortando sus espárragos en pedazos perfectamente iguales, como si no me hubiera oído. Diego alcanzó la botella de vino y se sirvió otra copa. «Ah, eso», dijo ella al fin con voz ligera, casi ensayada. «Sí, los niños están emocionadísimos desde hace meses». Emiliano lleva la cuenta de los días. Meses. Era la primera vez que oía algo más allá del comentario casual de Emiliano. Forcé una sonrisa. «¡Qué padre!». Estaba pensando, tal vez podría ir con ustedes aunque sea unos días. Hace mucho que no tengo unas vacaciones de verdad. Valeria parpadeó y por un segundo vi algo tensarse en sus ojos. Se recuperó rápido, soltando una risita. «Ay, mamá, qué lindo, pero ya está todo muy lleno, ¿verdad, Diego?». Diego no dudó. «Ya está reservado, mamá. Rentamos una van grande de 15 pasajeros, pero está llena. Somos 14. 14. Repetí el número en mi cabeza, dejándolo asentarse en algún lugar profundo de mi pecho. Mi tenedor quedó suspendido sobre el salmón ya frío. «La prima de Diego, Paloma, también va», añadió Valeria, como si eso lo explicara todo. «Y su hijo. La conociste en nuestra boda, ¿te acuerdas apenas?». Recordaba un apretón de manos rígido, una sonrisa forzada y la leve impresión de que a Paloma no le caía bien nadie en realidad. Diego carraspeó. «Y la verdad sería mucho para ti, mamá».
Con tanto caminar las filas tus rodillas, lo miré fijamente. ¿Mis rodillas? Dijiste que te molestaban, respondió encogiéndose de hombros. No lo mencionaste el mes pasado, lo había dicho. De pasada, después de rastrillar hojas durante 2 horas. No había vuelto a mencionarlo. Estaría bien, dije suavemente, más para mí que para nadie más. Bueno, intervino Valeria. Ya está todo pagado. Lavan los boletos, los hoteles. Sería muy complicado cambiar algo. Asentí despacio con intención. La habitación de repente parecía más pequeña, la mesa más larga que cuando nos sentamos. Emiliano alcanzó su agua sin mirarme. Sofía le susurró algo a su hermano y se rió por lo bajo. Bajé la vista a mi plato y coloqué la servilleta encima con cuidado. Entiendo, dije. Las palabras flotaron como vapor desvaneciéndose antes de que pudieran ser cuestionadas. Terminamos la cena en silencio salvo por el tintineo de los tenedores y los recordatorios ocasionales de Valeria a Sofía para que se sentara derecha. Serví el pay de todos modos aunque nadie lo pidió. Nadie lo terminó tampoco. Cuando recogieron sus cosas para irse, Valeria me dio un beso en la mejilla y sonrió como si nada hubiera cambiado. ¿Entiendes, verdad? Siempre has sido tan práctica. Los acompañé a la puerta y los vi desvanecerse en la oscuridad el sonido del coche de Diego perdiéndose calle abajo. Cuando volví al comedor, la mesa aún olía ligeramente a limón y romero, pero el espacio se sentía vacío como una habitación empaquetada para la vida de alguien más. Ya había lavado los platos y apartado el pay a medio comer cuando noté el papel bajo la silla de Diego. Al principio pensé que era un recibo o tal vez una hoja de los cuadernos de los niños. Me agaché despacio para recogerlo, haciendo una mueca leve al estirarme bajo la pata de la silla. Era un itinerario impreso. El encabezado decía en negritas viaje familiar a Disneylandia, confirmación final. Debajo una tabla, nombres, fechas, información del hotel. Mis ojos recorrieron las columnas sin querer. Ahí estaba claro como el agua alquiler de una van de 15 pasajeros, 7 noches reservadas y una lista de viajeros. Conté. 14 nombres. 14. Y al final en negritas la prima de Diego Paloma junto con su hijo. Las últimas adiciones. Me quedé parada junto a la mesa inmóvil, con el papel temblando ligeramente en mis manos. Por un momento pensé que estaba malinterpretando, que tal vez había otro vehículo, otro arreglo. Pero no, todo estaba ahí. 15 asientos, 14 ocupados. No se habían quedado sin espacio. Habían hecho espacio para alguien más. Mi nombre ni siquiera fue considerado. Un zumbido sordo llenó mis oídos. Coloqué el papel plano sobre la mesa y lo alicé con ambas manos como si eso suavizara los hechos que me miraban fijamente. No me olvidaron. Decidieron no incluirme. Habían decidido, como quien decide qué dejar fuera de la lista del súper, que yo no era necesaria. No me pasaron por alto. Me omitieron. Me senté despacio en la silla que Diego había dejado y miré el plato vacío donde Emiliano había jugado con su comida. Miré las migajas del pay, el vaso de vino que Valeria no terminó, las servilletas aún dobladas en triángulos. Había sido tan cuidadosa, tan callada, tan complaciente. ¿Y qué tenía para mostrar por eso una cena que terminó en silencio y un papel que decía la verdad mejor que cualquiera de ellos? La casa crujió ligeramente cuando la calefacción se encendió. Afuera el viento movía las ramas cerca de la ventana. Presioné mi palma contra el itinerario otra vez. Lo doblé una vez, 2 con precisión lenta, y lo coloqué en el centro de la mesa. Luego me recosté en la silla y miré al vacío, dejando que el silencio me rodeara hasta que un pensamiento tranquilo se alzó sobre los demás. Algo había cambiado, algo que no iba a volver atrás. El papel se quedó en la mesa toda la noche, no lo moví. No me moví mucho en realidad. En algún momento preparé una taza de té, pero la dejé enfriarse en la encimera. Vagabundeé de habitación en habitación sin buscar nada en particular, solo intentando respirar dentro del eco que comenzaba a resonar en esta casa. Mi casa, la que había abierto para ellos en cada cumpleaños, cada fiesta, cada vez que necesitaban un lugar suave
dónde aterrizar. Cuando el primer esposo de Valeria murió, di un paso al frente sin dudar. Emiliano tenía solo 2 años aún tambaleándose en pañales y Valeria apenas podía levantar la cabeza de la almohada. Estuve ahí cada mañana antes de que ella saliera al trabajo, cada noche hasta que él se dormía. Lo hice con gusto, sin cuestionar. Luego vinieron los fines de semana, los viajes, la petición sutil de ¿podrías quedarte con él esta noche? ¿O te importa cuidarlo mientras salimos a cenar? Y cuando nació Sofía todo se duplicó. Biberones, pañales, llevarlos a la escuela, colectas. Hice disfraces para Halloween, horneé para las fiestas escolares, planché camisas para el día de las fotos. Les presté dinero más veces de las que puedo contar. Solo hasta el próximo cheque de Diego, decía Valeria siempre. Nunca pedí que me lo devolvieran. No quería avergonzarla. Cancelé un crucero una vez. Unas vacaciones de verdad, pagadas. Maletas listas. Valeria llamó esa mañana, dijo que Diego tenía gripa y que Emiliano tenía fiebre y no sabían qué hacer. Me quedé. Claro que me quedé. Ni siquiera lo resentí entonces. Ahora miraba a mi alrededor y me daba cuenta de algo que no me había permitido sentir. Antes había dado tanto de mí que apenas existía fuera de sus necesidades. No solo lo había permitido, les había enseñado que ese era mi papel, que nunca diría que no tenía vida propia. Me senté en la orilla del sofá y froté mis manos de pronto con frío. Tal vez lo peor no era que me dejaran fuera. Tal vez era que me había hecho invisible hace tanto tiempo que dejaron de verme por completo. Y entonces, mientras ese pensamiento se asentaba, otro lo siguió de cerca. Tal vez no necesitaba su invitación para ser vista. Tal vez no necesitaba su permiso para importar. A la mañana siguiente tomé el teléfono y marqué un número que no había usado en casi 8 años. Miré la libreta de teléfonos más tiempo del que quiero admitir, pasando números que no había marcado en años. Muchos probablemente estaban desconectados, olvidados, las personas detrás de ellos ya se habían mudado o se habían ido. Pero entonces lo vi Torres Clara, escrito con mi letra ligeramente borroneado por el tiempo. Dudé, luego tomé el teléfono y marqué antes de que pudiera arrepentirme. Sonó 4 veces. Casi colgué. Bueno, Clara, soy Mariana Salazar. Silencio, luego un jadeo de alegría. Mariana, caray, pensé que te habías ido a vivir a la luna. Una risa se me escapó antes de que pudiera detenerla. No me había dado cuenta de cuánto tiempo había pasado desde que reí en voz alta. Ha pasado un rato, dije. 8 años, respondió sin titubear. Pero, ¿quién lleva la cuenta? Sentí los años desvanecerse solo con escuchar su voz. Le conté todo. No de golpe, no todo a la vez, pero como salen las cosas cuando las has guardado demasiado tiempo. No me interrumpió, ni una vez. Y cuando terminé, hubo un silencio largo, y luego su voz llegó baja, firme. Has vivido bajo su sombra demasiado tiempo, Mariana. Ven a vivir donde de verdad brilla el sol. Sonreí. ¿Te refieres a Bahía del Sol? ¿Dónde más todavía estoy aquí? Nunca me fui. Me ofreció visitarme al día siguiente. Llevaré café y 0 prejuicios, prometió. Y ponte algo cómodo. No vas a llorar con pantalones duros. Cuando abrí la puerta al día siguiente, Clara estaba igual que la recordaba, cabello alborotado, ojos brillantes, los mismos aretes enormes que parecían hablar antes que ella. Nos sentamos en la cocina por horas tomando café, desentrañando historias viejas, tirando de hilos de recuerdos que no habían sido tocados en años. Le conté cosas que no le había dicho a nadie. Sobre Esteban. Sobre cómo aún buscaba su taza en las mañanas frías. Sobre cómo me sentía invisible últimamente, como papel tapiz que nadie nota. Clara no intentó arreglar nada. Solo escuchó. Y luego, cuando me quedé callada, extendió la mano sobre la mesa y dijo: no les debes toda tu vida. Tal vez es hora de que empieces a vivir la parte que aún es tuya. Era algo simple de decir, pero algo en mí se enganchó en esas palabras. Esa noche, cuando me acosté, el aire se sentía diferente, más ligero.
como si una ventana se hubiera abierto en una habitación cerrada por mucho tiempo. Me reuní con el agente inmobiliario un martes por la mañana, mucho antes de que los vecinos estuvieran despiertos y fisgoneando. Le dije a Valeria que tenía una cita con el médico. No era mentira exactamente, solo no del tipo que ella esperaba. Se llamaba Rubén Castillo, un hombre amable con ojos gentiles y sin afán de vender de más. Recorrió la casa en silencio, tomando notas, mirando los detalles, asintiendo ante cosas que yo había dejado de ver. Cuando me dijo cuánto podía valer la casa, parpadeé. Tanto pregunté atónita. Es un mercado de vendedores, dijo sonriendo. Buena estructura, buena ubicación. Puedo tener compradores listos para el fin de semana si vas en serio. Lo estaba, más que en nada en años. Esa noche abrí mi laptop y busqué Bahía del Sol, Nayarit. Las fotos me hicieron sentir un nudo en el pecho del bueno. Un pueblito costero. Acantilados bajos, playas tranquilas, hileras de casas pintadas de colores suaves. Y ahí estaba una casita en una calle tranquila, a menos de 3 cuadras de la de Clara. 2 recámaras, persianas blancas, un columpio en el porche. El anuncio decía vista al mar, pero yo solo veía posibilidades. Envié una consulta a la gente. A la mañana siguiente abrí el closet de los blancos y empecé a empacar. No con pánico, no con secretismo, sino con intención. Una caja a la vez. Revisé cajones, estantes, álbumes de fotos. Tomé lo que importaba. Dejé lo que no. No le dije a Valeria. No le debía eso, no todavía. No cuando ella había elegido informarme de su vida en pedazos y omisiones. Esa semana me reuní con un abogado y le pedí que revisara mi testamento. El 50% de lo que tuviera quedaría para Emiliano y Sofía, guardado hasta que fueran adultos. El resto iría a un fondo para apoyar a maestros jubilados en el distrito donde trabajé toda mi vida. Valeria y Diego no estaban fuera, pero ya no eran el centro. Solo quiero que refleje cómo me han tratado, le dije al abogado, y lo que he aprendido. Esa noche, mientras doblaba los últimos recuerdos en una maleta que no tocaba en años, no sentí miedo, solo claridad. La clase que llega cuando dejas de esperar a que alguien te vea y decides verte a ti misma. Valeria llamó la mañana en que se iban. Oye, mamá, dijo con voz despreocupada. ¿Podrías pasar por la casa mientras estamos fuera? Solo para regar las plantas y recoger el correo. Solo estaremos fuera una semana. Ni una palabra sobre el viaje, ni una mención de que yo no era parte de él. Claro, dije. Mi voz sonó tranquila, serena. Casi no la reconocí. Gracias. Eres un sol. Colgamos y me senté a la mesa de la cocina mirando mi taza de té. Un sol. Eso era en lo que me habían reducido en su mente alguien que entra, arregla las cosas y luego desaparece silenciosamente otra vez. Esa tarde me paré en la ventana mientras cargaban sus maletas en la van. Emiliano arrojó su mochila al asiento trasero sin cuidado. Diego revisó las correas del portaequipaje. Valeria dio instrucciones de última hora a los niños, mientras Paloma reía demasiado fuerte por algo que no pude escuchar. La calle estaba silenciosa salvo por sus voces. Nadie miró hacia arriba. Nadie volteó hacia mi casa. El motor arrancó y la van se alejó en un arco lento doblando la esquina como cualquier familia que sale a crear recuerdos, sin despedidas, sin mirar atrás. Cuando la calle quedó vacía, me aparté de la ventana y tomé la bolsa pequeña que había empacado la noche anterior. Todo lo demás ya estaba en almacenamiento o en camino. Cerré la puerta principal con llave. Deslicé las llaves en un sobre para el agente inmobiliario. Lo dejé en la mesa del pasillo. Una última mirada al lugar que había albergado tantas versiones de mí. Luego salí, cerré la puerta y seguí caminando. Regresaron un domingo por la tarde, justo cuando la luz comenzaba a desvanecerse. Valeria abrió la puerta con su movimiento habitual, esperando oler los saquitos de lavanda que siempre ponía en los cajones del pasillo. En cambio, el aire estaba quieto, plano vacío, sin aroma de cena, esperando, sin música suave, sonando desde la vieja radio en la encimera. Llamó mi nombre una vez. No hubo respuesta.
No tardaron en notar las piezas faltantes, el perchero vacío, la estantería desnuda, el eco en la sala. En la mesa del comedor había un solo sobre con mi letra. Diego lo abrió. Valeria y Diego, para cuando lean esto ya me habré ido. No por enojo, sino por claridad. Me di cuenta de que he estado viviendo al borde de sus vidas y no quiero desvanecerme silenciosamente en ese espacio. Encontré un lugar donde me siento yo misma otra vez y pienso pasar el tiempo que me quede viviendo plenamente, no esperando. Siempre serán bienvenidos a visitarme cuando y si quieren verme, no solo usarme. Con cariño, mamá Diego se quedó inmóvil leyendo 2, 3 veces. Valeria se llevó la mano a la boca. No nos dijo, susurró, pero el rostro de Diego palideció, su respiración de pronto entrecortada. No dijo caminando hacia el escritorio. Abrió el cajón donde guardaba documentos, sacó una carpeta. Dentro estaba el papeleo que había presentado al banco, una solicitud de préstamo, respaldada por la herencia futura de la casa. La miró como si de repente estuviera escrita en otro idioma. Cambió todo, dijo. Llegaron a media mañana cerrando la puerta del coche un poco más fuerte de lo necesario al bajar al camino de grava. Los vi desde el porche con el pincel aún en la mano, un lienzo a medio terminar en mi caballete. El océano brillaba detrás de ellos como si también hubiera estado esperando este momento. No corrí a recibirlos. Los dejé caminar hacia mí. «Hola, mamá», dijo Valeria con voz insegura. «Hola», respondí limpiándome las manos con un trapo. «Pasen, voy a hacer té». Adentro nos sentamos alrededor de la mesa pequeña de la cocina con la tetera humeando entre nosotros. No ofrecí explicaciones. No pedí disculpas. Ellos sí a medias. Diego más rígido que Valeria, pero ambos claramente sacudidos. Luego vino la pregunta. ¿Los ayudaría con el préstamo? Miré a Diego a los ojos y negué con la cabeza. No, no puedo. Y no lo haré. Bajó la mirada. Valeria tomó mi mano. La dejé tomarla. Son bienvenidos aquí, dije con suavidad. Cuando quieran. Pero solo si vienen a verme. No por lo que pueda darles. No discutieron, solo asintieron. Nos quedamos en silencio un rato y por primera vez en años se sintió honesto. Mis días se llenaron sin esfuerzo ahora. Mañanas en el centro comunitario para clases de pintura, tardes, leyendo a los niños en la biblioteca, caritas que se iluminaban, cuando llegaba manitas que buscaban la mía sin dudar. Las noches a veces eran té con Clara, a veces solo una caminata por la orilla, dejando que la brisa me recordara que seguía aquí. Los vecinos pasaban de vez en cuando, atraídos por el olor de algo horneándose o el sonido de la música que flotaba desde el porche. Hospedaba sin presión, sin actuación. Pertenecía aquí, no porque lo hubiera ganado siendo útil, sino porque me había hecho espacio. Una tarde, mientras el sol se deslizaba por el horizonte y el cielo se teñía de dorado clara, y algunos otros se reunieron alrededor de la mesa del porche. Pasamos platillos, compartimos historias, reímos tan fácil que casi me sorprendí. Me recosté en mi silla con un plato caliente frente a mí, el océano murmurando justo más allá de la cerca. Nadie necesitaba nada de mí en ese momento. Solo estaban contentos de que estuviera ahí, y por primera vez entendí algo que no había entendido antes. Me dijeron que no había lugar para mí. Resulta que solo debía encontrar mi propio espacio,